Viajar a ese pueblo era algo que deseaba desde hacía mucho tiempo. No estaba lejos de la ciudad, apenas unos cuantos kilómetros lo separaban, pero por una u otra razón jamás podía concretarse. Mis amigos, el grupo de aventureros con los que solía viajar, ya todos lo conocían, y cada vez que surgía ese tema en las conversaciones, me contaban lo maravilloso que era. Fue en el mes de marzo del año 2007, cuando por fin se me volvió a presentar la oportunidad. Un feriado largo que me concedía 4 días libres a mi disposición. Mi intención era solo pasar ahí máximo 2 jornadas y regresar, ya que también quería aprovechar el tiempo restante con otros asuntos pendientes que tenía en mi casa. Cuando llamé a cada uno de los muchachos, me di con la desafortunada situación de que la mayoría no podían. De los 7 amigos que éramos, solo 2 estaban libres. Así que no me quedó de otra que acordar únicamente con ellos, puesto que por nada en el mundo quería perderme el tan ansioso viaje. Una madrugada de ese día sábado, nos subimos a mi camioneta y partimos rumbo al pueblo. Antes de salir, nos cercioramos de que estábamos llevando todo: tiendas de campaña, botiquín de primeros auxilios, algunos alimentos enlatados por las dudas, y no podría faltar lo principal: una hielera para mantener las bebidas frescas. No éramos tan aficionados a la caza ni a la pesca, pero cuando se daba la oportunidad, no dudábamos en entretenernos con eso. Y es que lo único que a nosotros nos importaba, y lo cual era el motivo principal, era acampar en medio de la naturaleza, encender una fogata para cantar y beber toda la noche alrededor de esta. Llegamos en el mejor momento del día. Aseguramos nuestras cosas en la camioneta y fuimos a recorrer el pueblo. Recuerdo la emoción que sentía al estar ahí, pues el pueblo era tal cual me lo describían mis amigos. Al mediodía, almorzamos en un restaurante pequeño y a continuación, regresamos a donde habíamos dejado el vehículo, para así ya dirigirnos a lo que sería la zona rural, donde pudiéramos estar rodeados de la pura naturaleza y armar ahí nuestro campamento. Todo salió tal cual lo planeábamos. Había un arroyo cerca, donde nos refrescamos durante unas horas, y al atardecer empezamos a armar las tiendas de campaña. Al caer la noche, y estando ya frente a la fogata cantando y bebiendo, el clima quiso hacernos una mala e inesperada jugada, mareando así nuestro destino, que en un principio nos deleitaba con el manto de estrellas junto a la flameante luz de la luna. De repente, comenzó a ser cubierto por nubes negras que amenazaban con tormenta. En cuestión de minutos, los relámpagos empezaron a acercarse más y más a la zona, hasta que finalmente la tormenta empezó a caer con toda su furia. Como les dije, llevábamos haciendo estas cosas desde hacía muchos años, lo suficiente como para que la experiencia nos indicara que no estábamos tan seguros en las tiendas en ese sector. El agua comenzó a inundarlo todo y tuvimos que buscar otro refugio de urgencia. Los truenos eran atroces, tanto que hacían temblar el suelo. A raíz de eso, y por obvias razones, no podíamos meternos dentro de la camioneta. Así que la situación comenzó a inquietarnos más y más. Fue entonces cuando a uno de los muchachos se le ocurrió lo que para nosotros en ese instante fue una excelente idea: ir a una iglesia que estaba abandonada
a poca distancia desde donde nos encontrábamos. No lo dudamos ni un segundo. Tomamos las cosas más básicas del vehículo, entre ellas las linternas, y corriendo a toda prisa, nos dirigimos a ese refugio. Todavía recuerdo cómo nos íbamos riendo de nosotros mismos mientras lo hacíamos, ignorantes de la espeluznante experiencia que nos deparaba el cruel futuro. Mi nombre es Saúl Sánchez Herrera. Mis amigos con los que viajé en esa oportunidad se llamaban Oscar y Charlie. Todos somos del mismo barrio, en una ciudad perteneciente a una provincia de Argentina. Más allá de que mi relato contiene los matices más aterradores que puedan imaginar, debo admitir que lo padecido nos dejó una enseñanza que no vamos a olvidar por el resto de nuestras vidas. También es la primera vez que entro a esta iglesia. Me acordé que estaba aquí porque hace unos años con mi familia pasamos por esta zona y la vi. Y ya ven, está destrozada, pero al menos nos protegerá de los truenos hasta que la tormenta termine, dijo Charlie. En efecto, se notaba que desde hacía muchísimos años que esa iglesia estaba abandonada. Los revoques de las paredes estaban sobre el suelo, y a través de las grietas en las láminas oxidadas del techo entraba un poco de lluvia. Ya no tenía ventanas ni puertas, así que tuvimos que colocarnos justo en el centro para que no nos mojáramos. Únicamente habían unos 3 bancos de madera podrida casi completos. Los demás estaban hechos añicos. Un olor horripilante nos hacía saber que probablemente era ocupada por animales, lo que nos llevó a estar atentos en el suelo a cada rato. A medida que los minutos pasaban y la tormenta parecía hacerse más fuerte, empezamos a resignarnos a la idea de que pasaríamos bastante más tiempo en esta iglesia. No recuerdo sobre qué estábamos hablando en esos instantes, pero de pronto algo nos interrumpió. Un sonido peculiar sobresalía del ensordecedor ruido de la lluvia, cayendo sobre las láminas del techo, agudo y constante. Cuando nos percatamos de ese sonido, tratábamos de esforzarnos por reconocer qué era lo que realmente producía ese sonido, pero nos resultaba imposible. «Es una bruja, un duende, o tal vez el propio diablo», dijo Oscar mientras se reía. «Cállate, Oscar, no bromees así. ¿No ves que no estamos en condiciones para hacerlo? Lo único que nos falta es que nos asusten aquí dentro», le reclamó Charlie. «Pero esto es una iglesia. Se supone que el diablo no puede entrar». «A ver, diablito, ven aquí. Pasa adentro que te queremos ver», continuó diciendo Oscar. Ciertamente, ese es el pensamiento de todos, que por el hecho de que sea una iglesia, un lugar santo, se supone que el demonio no puede entrar. Por eso es que yo prefería no decir nada. Solo me limité a reírme, viendo cómo Charlie se asustaba cuando Oscar le hacía esas bromas. Aún así, me quedé pensando en una cosa. Comprendo lo sagrado que es un templo, pero no estábamos teniendo en cuenta que el lugar donde estábamos estaba abandonado. Al final del templo, donde debería estar el altar, solo habían escombros y basuras arrinconados contra la pared. No obstante, un crucifijo de tamaño considerable permanecía todavía clavado sobre esta. Precisamente estaba alumbrando con mi linterna hacia esa dirección, cuando un tremendo grito resonó desde afuera, haciendo eco en los alrededores. En esta ocasión sí sentimos miedo,
Inclusive Oscar dejó de reírse y se puso serio. Los tres estuvimos de acuerdo que la voz le pertenecía a un hombre, por lo que empezamos a deducir que alguien estaba por ahí afuera y que de seguro sabía que nosotros estábamos dentro. Debe ser algún loco que anda por ahí, un hombre del pueblo, o también puede ser un lugareño de la zona. Ya les conté que por aquí cerca hay fincas. Es por eso que construyeron esta iglesia, pero al parecer dejaron de usarla y directamente van a la del pueblo. O de última, ese grito debe ser de algún cazador que vino a refugiarse aquí, y tal vez, cuando vio las luces de la linterna, decidió molestarnos intentando asustarnos, argumentó Oscar. Ciertamente sus palabras tenían sentido, pero me preocupé cuando recordé la camioneta. Si ese tipo sabía que estábamos aquí, seguramente ya había visto también el vehículo. Las llaves las tenía conmigo, pero eso no evitaría que trataran de delinquir. Cuando se lo mencioné a los muchachos, empezamos a planear salir de ahí como fuese, para ir a proteger nuestras cosas. Es más, ya estábamos a punto de hacerlo, cuando abruptamente algo nos detuvo. Recuerdo clarito cuando la luz de un relámpago nos permitió ver, con su breve instante de luz, a una persona parada en la puerta, pero desde el lado de afuera, es decir, sin entrar. Al parecer, todos alcanzamos a verlo, ya que al mismo tiempo apuntamos nuestras linternas hacia esa dirección. Pero quedamos estupefactos cuando ahora no había nada. Todo aconteció en un parpadeo, así que era imposible que el sujeto se haya ocultado sin que lo viéramos hacerlo. Charlie atinó a decir que nos fuéramos inmediatamente de allí, que presentía algo malo, cuando de repente nuestro calvario dio inicio. El mismo grito que poco antes habíamos escuchado volvió a sonar, pero ahora provocándonos un terror abismal, ya que esta vez no lo escuchábamos afuera, sino allí dentro de la iglesia, con nosotros ahí. No sé cuál de mis amigos gritó de miedo primero. Solo tengo grabado en mi memoria el momento en que todo lo que había allí dentro empezó a moverse por sí solo. Los pocos bancos comenzaron a arrastrarse. De igual forma lo hacían los escombros y los trozos de revoques de las paredes. Algo había en el techo. Podíamos escuchar como si una cosa se deslizara de una punta a otra arañando el metal. El límite llegó cuando vimos que el crucifijo, aquel que estaba clavado a la pared, empezó a girar lentamente hasta quedar invertido. Seguramente se preguntarán por qué no salimos corriendo rápidamente de ese sitio. Y les juro que fue lo primero que intentamos hacer. Pero ni bien avanzamos hacia la puerta, contemplamos aterrorizados a aquel mismo sujeto. Estaba simplemente parado ahí, observando. No se pueden dar una idea de cuánto nos arrepentimos de haber dirigido nuestras linternas hacia él para verlo. Su cuerpo era delgado, y al estar sin ropa alguna, solo sus ojos eran reconocibles ante tanta fealdad. Los tres gritamos horrorizados, enloquecidos, sin saber cómo proseguir. En tanto todo el caos continuaba en el interior, sentíamos que la iglesia se derrumbaría encima de nosotros. Escuché pronunciar la palabra Dios cientos de veces. Eran las súplicas desesperadas que emitían mis amigos, casi llorando del miedo. Por un instante, creí que perderíamos la vida ahí adentro.
por lo que me uní a sus oraciones. Prácticamente fue Oscar quien se podría decir que nos salvó, pues al verlo trepar a una de las ventanas para escapar por esa abertura, nosotros lo seguimos. Ya no nos importó la tormenta ni los truenos. Corrimos entre la maleza y el lodo, y lo único que teníamos en la mente era escapar de ese demonio, llegar hasta la camioneta y salvar nuestras vidas. En el trayecto, nos caímos varias veces, pero nos ayudamos a levantarnos de inmediato. Eso hizo que ocurriera aquella desgracia que truncó la huida. Oscar, quien irónicamente fue el que invitó al demonio a ingresar a la iglesia, era el que más le pedía a Dios que no se volviera a aparecer. Él se quebró la pierna en una de esas caídas, tal vez representando así a un modo de castigo por parte del ente maligno. A duras penas, logramos llegar hasta la camioneta. Nuestro amigo gritaba de dolor y a la vez de horror. Nos suplicaba que por favor lo sacáramos de ahí, que el demonio ya venía en camino y nos llevaría al infierno. Charlie y yo lo acomodamos dentro del vehículo y al mismo tiempo tratábamos de tranquilizarlo un poco. Le dijimos que nadie nos estaba siguiendo y que esa criatura se había quedado en la iglesia. Eso lo calmó un poco, pero aún así se seguía quejando del dolor. Ya había puesto en marcha el motor, cuando de pronto Oscar comenzó a gritar de nuevo. Solo bastó levantar la mirada para saber por qué lo hacía. Al frente de la camioneta estaba ese espectro otra vez. Estupefactos, vimos cómo las gotas de lluvia caían encima de él, pero estas simplemente lo atravesaban, confirmándonos así que su cuerpo era espiritual. Por más que les cueste creerme, les juro que sin moverse de su lugar, escuchamos su voz hablándonos dentro de la cabina, haciéndonos entre risas aquella pregunta infernal. ¿No vas a invitarme ahora a la camioneta? Dirigiéndose sin duda a Oscar. Solo Dios sabe cómo hicimos para salir de ese sitio. Cerré mis ojos y aceleré. Charlie me contó que el demonio desapareció antes de que mi vehículo lo tocara. En cambio, Oscar aseguró que se convirtió en una especie de humo, la cual ingresó y lo rodeó por completo durante algunos segundos. Eso justificaría el desmesurado pánico que tuvo en ese lapso de tiempo. Llegué a pensar que estaba poseído o algo así, puesto que sus gritos superaban la magnitud de alguien normal. Parecía que se quería romper la garganta e incluso se daba golpes a sí mismo, como tratando de quitarse algo de encima. Pero motivo suficiente tuvo para actuar así, porque les prometo que las risas del espectro seguían sonando en nuestros oídos hasta que pudimos salir de esa zona. Al llegar a la carretera, este grito dejó de oírse. Aún así, Charlie tenía que seguir sujetando a Oscar para que no se hiciera daño con sus golpes. Allá dejamos las cosas, las tiendas de campaña y los otros elementos que por suerte no nos eran tan importantes. Conduje lo más rápido que pude, no solo para alejarnos de ese maldito lugar, sino para llevar a nuestro amigo a un hospital. Al llegar, básicamente tuvieron que anestesiarlo. Los propios médicos se espantaban con solo verlo en esas condiciones.
Nos preguntaban a cada rato qué le había sucedido. Y si no mal recuerdo, hasta nos dieron a entender de que desconfiaron de nosotros. Es decir, que nos culparon de haberle provocado eso. El tema de las sustancias ilícitas fue lo primero que mencionaron. Eso debido a que todavía teníamos aliento etílico, gracias a las cervezas que tomamos antes de que se lanzara la tormenta. Quizás por eso fue que poco después llegó la policía para interrogarnos. Esa noche nos hicieron estudios clínicos a los tres. Los médicos trataban de encontrar lo que hubiéramos consumido, pero lo único que hallaron fue el terrible estado de pánico en el que se encontraban nuestros cuerpos. Pasó una semana para que recién volviéramos a reunirnos los tres. Era tanto el miedo que teníamos que ni siquiera queríamos salir de nuestras casas. Oscar se fue recuperando poco a poco de su pierna, pero el problema fue que él sufrió la vivencia en mayor grado que nosotros, ya que a diferencia de Charlie y de mí, no volvimos a saber nada de aquel demonio. Nos juró que lo soñaba cada noche, en cuyas pesadillas se le aparecía para burlarse de él y pedirle que ahora lo invitara a ingresar a su casa. Meses después, hablé con un sacerdote amigo de mi familia. Le conté lo que nos había pasado dentro de la iglesia y aproveché para pedirle una explicación del hecho. El religioso me dijo que no todos los demonios son de igual jerarquía. Es decir, hay algunos más fuertes que otros, y por ende, unos pueden soportar ingresar a una iglesia, al menos por un determinado tiempo. Asimismo, me aseguró que el problema se dio cuando Oscar cometió el error de invitarlo, ya que eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Nunca seas tan ingenuo de invitar a un demonio, porque sin importar el lugar, ellos aceptarán tu invitación e irán detrás de ti. Si les gusta la emoción, el misterio y el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos.